Buenas noches. Voy a ir fijando el tema mientras esperamos que se conecten. Buenas noches. Noche de domingo hoy. Vamos a ver cómo están nuestros seguidores por un domingo a la noche. Y para hacer consultorio virtual. Es un buen día para el consultorio. Y sí, pasó el fin de semana. Claro, ya estás más relajado. Pudo haber pasado algo el fin de semana. Sí, algo que motive alguna consulta, ¿no? Sí. Eso pudo haber pasado durante el fin de semana. O no pasó nada durante el fin de semana y eso también es motivo de alguna consulta. Bueno, acá nos disfrazamos un poco de hoy nos pusimos los guardapolvos. Hoy nos pusimos los guardapolvos porque hoy es el consultorio. Sí. Consultorio de domingo. Vamos a ver cómo. De a poco va llegando la gente. Mientras tanto, nosotros hace un ratito charlábamos acerca de cuáles son los temas más frecuentes de consulta, por lo menos los que tenemos últimamente, ¿no? Eso también es interesante de pensar. Sí, hay diferentes consultas de acuerdo un poco también a la edad del consultante y al sexo, ¿no? De quien consulta. Sí, señor. Pero bueno, lo vamos a ir desmenuzando de a poco, un poco teniendo en cuenta también de que nuestros seguidores son muy jóvenes. Nosotros tenemos una gran mayoría de seguidores que no llegan a los 40 años. Sí. Así que vamos a hablar un poquito de la consulta de esta franja etaria. Sí. Recuerden, para todos aquellos que nos quieran hacer una pregunta y que por ahí no se animen a escribirlo directamente sobre el chat, abajo tienen un botoncito que tiene una viñeta con un signo de pregunta. Ahí nos pueden escribir brevemente la pregunta. Recuerden que no la podemos leer si es muy larga, como para poder también responderles, ¿sí? Como para que no sea algo. Acá está el doc ajustando las luces. Tengo al iluminador. Sí, el iluminador se tomó el domingo. Ay, me dejaste ciega, mi amor. El iluminador se tomó el domingo, así que tenemos que ser nosotros mismos. Y sí, el equipo de producción hoy no trabaja. No hubo equipo de producción, Así que bueno, recuerden, cualquier consulta, cualquier pregunta que quieran hacer, si no se animan, los que ya nos llegaron varias preguntas también por vía privada. La viñetita de abajo con el signo de pregunta, nos pueden hacer la pregunta lo más reducida posible, eso nos facilita que podamos responder de manera anónima, ¿sí? Bien, pero bueno, ya podríamos ir hablando de algunas preguntas que son típicas. Sí, hay consultas que son muy frecuentes, Bien, y otros también que podríamos ir adelantando son las preguntas que mandaron por otros medios, por WhatsApp o por Facebook, que ya nos han adelantado algunas preguntas a algunos seguidores. Sí, señor. ¿Por dónde empezamos? Hablemos un poco de lo que son las consultas frecuentes. A ver, hay mucho de las consultas frecuentes que son cosas que a veces hemos hablado inclusive durante los vivos, ¿no? Temas que por ahí nos terminan inspirando para hablar semana a semana, la disminución del deseo sexual, los conflictos de pareja, las rupturas, el cómo seguir adelante después de la separación. Vos por ahí porque ves más parejas, yo que veo más varones y varones que concurren solo a las consultas, tienen también su motivo de consulta que son muy particulares, la tensión que les genera las primeras relaciones sexuales, alguna disfunción eréctil ocasional, situacional o con alguna pareja en especial. Aclaremos que situacional se refiere a que la disfunción no tiene una causa orgánica y que en realidad el varón se encuentra entre una dificultad para obtener la erección
Y esto tiene que ver más con factores psicológicos, ansiógenos y demás, ¿no? Y otras características. Claro, y esa situación puede tener que ver con el lugar donde se realiza la relación sexual, el momento, con quién, la pareja, la conexión emocional con esa persona, y situaciones que hacen al propio momento que llevó a la relación sexual, ¿no? Fíjate que ahí nos dicen conflictos, ¿qué es eso? Conflictos, sí, claro, ¿quién no los tiene? ¿Quién no los tiene? Pero bueno, es una consulta muy frecuente en el consultorio de urología, que después se traslada al consultorio de medicina sexual. No se logró una erección, no se logró completar una relación sexual satisfactoria. Y bueno, ¿a qué se debió? Y hay que empezar a analizar todas las causas posibles. Y todo lo que esto conlleva muchas veces, porque empezamos con la primera frustración de una relación sexual que no se pudo llevar a cabo, y después seguimos con la ansiedad de ejecución y rendimiento que impide que el varón pueda volver. Claro, se va formando como un círculo vicioso donde hay ese fracaso, por decirlo de alguna manera, entre comillas, en esa relación sexual, genera un recuerdo negativo hacia la próxima relación sexual, que hace que este varón vaya con mucha tensión, con mucha ansiedad, como dice Florencia, pensando a veces negativamente en que es probable que le pueda ir mal. Y eso conspira tanto con la respuesta eréctil que seguramente le va a ir mal. Y así sucesivamente se repiten estos hechos hasta que se entra en una situación que es muy difícil salir. Claro. Muy difícil salir, por lo menos sin una terapia que identifique de alguna manera qué es lo que a ese varón le provoca tanta ansiedad, cómo manejar esa ansiedad anticipatoria, cómo hacer para que esos pensamientos negativos no influyan en su relación sexual, por qué ocurre con algunas parejas y con otras no. Bueno, todo eso se trata en la terapia para tratar un poquito de salir o sacarlo al paciente de ese círculo negativo del que no puede salir. Exactamente, ya nos empezaron a hacer algunas preguntas, por ahí alguien dijo, Flor, en la semana te voy a ver, genial, vengan a verme. Nos preguntan por acá, después de ser padres, ¿cómo recuperar el deseo sexual? Vamos por partes con esto, ¿no? Sí. Después de un embarazo y con el nacimiento de los hijos sucede todo un fenómeno, ¿no? El nacimiento del niño, las variaciones hormonales, el cambio del cuerpo, inclusive en la mujer sucede mucho que en el posparto a veces al principio es difícil recuperar el deseo, pero sobre todo por una cuestión lógica. La libido, esa energía que tenemos, que utilizamos para lo erótico, se carga y se descarga como una batería. Entonces, claro, mamá tiene a su bebé recién nacido, lo tiene en brazos, le da el pecho, lo acaricia, lo besa, lo mima, y para cuando papá llega a la cama es un besito y vamos a dormir, porque yo ya me gasté toda la energía, ¿no? ¿Y cómo recupera la energía para la pareja esa mujer, Flor? ¿Cómo recuperarla? De a poquito tenemos que ir encontrando, para empezar, de a poquito tenemos que ir encontrando la manera de racionar esa energía. No quiere decir que le vamos a quitar atención al bebé, pero sí tratar de guardarme un poquitito de energía para mi pareja, ¿no? Por el otro lado... Manejar un poquito los tiempos. Claro, manejar un poquito los tiempos. Por el otro lado, muchas veces, a ver, el deseo sexual tiene un componente ampliamente psicológico. Entonces, viste que yo siempre digo esto de andar en bicicleta, que hay que subirse y pedalear y acordarse lo lindo que era. Bueno, muchas veces a las parejas, obviamente con el consentimiento de ambos, lo que les suelo recomendar en estos casos es que si el varón es el que tiene un deseo sexual más activo, que sea el que trate de propiciar la situación, de motivarla y que ella
sea la que acceda a prestarse, ¿no?, a esta situación y se deje llevar un poquito. Pero no es frecuente tampoco que el varón presente deseo sexual activo en estos casos. En algunos casos porque sí, el varón sufre de alguna manera el reemplazo como objeto libidinal. Bueno, eso vos lo podés explicar mucho mejor que yo, pero se encuentra desplazado de alguna manera de esa tensión que tiene su pareja. Claro. Esto éramos vos y yo, y ahora somos vos y yo y el bebé, y eso genera una disminución también del deseo sexual, más allá de lo visible, como decías vos, los cambios corporales, las alteraciones que eso ocurre, que eso tiene también en la imagen de la mujer. Bueno, tanto para la estética, tanto para la estética y la imagen personal de la mujer, como para lo que ese varón ve, ¿no? Y no hablo de la bebida espirituosa, ¿no? No. Pero chivo. Sí, ojalá, si nos llega... Chivo navideño. Si nos llega a oficiar, te juro que lo nombro todas las semanas. Chivo navideño, dale. Pero también es cierto que dentro de ese proceso de sentirse desplazado, también hay que volver a integrar. Yo siempre también explico esto. El día que nos convertimos en padres, tenemos que aprender a acomodar la imagen mental y conjugar el yo mujer y el yo mamá, el yo hombre y el yo papá. Y no es fácil. No es fácil porque claro, estamos adaptándonos a un nuevo rol, ¿no? Y eso también nos puede traer algunas consecuencias. Yo creo que la clave fundamental está en recordar como ejercicio, como dice Florencia, el ejercicio de recordar que está la bicicleta ahí. Y eso tenerlo en mente que la vida sexual no debe desaparecer, que la vida de pareja debe tener su espacio. Exactamente. Y eso, si no lo hacemos presente, si no lo hacemos consciente, se hace difícil porque, claro, el bebé se lleva toda la atención, el bebé se lleva todas las preocupaciones y de alguna manera el deseo sexual se pierde y es perfectamente normal que eso ocurra. Por eso, esto que yo te decía de yo mujer, yo mamá, yo papá, yo hombre, también hay que entender que vamos a ser nosotros como pareja parental y nosotros como pareja amorosa, como pareja emocional. A veces cuando entramos en ese rol de padres nos olvidamos un poquito, ¿no? Yo sigo anotando preguntas ¿qué le pasa a alguien ahí con el sexo oral? A ver, ¿qué le pasó? Se me pasó que ninguna me daba sexo oral y ya estaba resignado a que no sucediera. Bueno, eso es parte un poco de la seducción, ¿no? Siempre hablamos de, más allá de la comunicación, de cómo queremos comunicar a nuestra pareja qué nos gusta y qué no, también se trata de seducir para lograr que nuestra pareja haga lo que nosotros queremos. Son juegos. Alguna vez hablamos de juegos de seducción. Son parte de esos juegos de seducción, lograr, entre comillas, convencer a nuestra pareja de hacer algo que a nosotros nos guste, por ahí, bueno, a ella no le gusta demasiado, pero que lo va a terminar haciendo por esa retroalimentación que genera el placer del otro. Claro. Por acá, bueno, mientras vos hablabas de lo que es la ansiedad situacional, ves, y nos preguntaba justamente si es el hombre el que perdió el deseo, vos habías mencionado un poco de eso. Claro, el hombre es frecuente que tenga una merma en el deseo sexual durante el embarazo, esos cambios corporales de la mujer, los cambios psicológicos, temperamentales, ayúdame a decir exactamente la palabra, en el estado de ánimo que presenta la mujer embarazada, sobre todo en los últimos meses de embarazo y ya cuando está cercano al parto, genera un distanciamiento de lo sexual. Y después del parto, los primeros días, la atención del bebé, los otros cambios que tienen que ver también con los genitales, resultados del mismo proceso del posparto.
bueno, genera un alejamiento desde lo sexual que no ocurre solo en la mujer, ocurre también en el varón. Pero, como siempre decimos, sexualidad no es solo genitalidad, y la relación sexual no solo pasa por lo genital. Entonces, el tiempo para la pareja, el tiempo para la relación sexual, el tiempo para la conexión emocional no se debe perder, más allá de la llegada del bebé y de la alegría de la llegada del bebé y de toda la atención que requiere ese nuevo integrante de la familia. Sí, y esto que decís es importante porque, a ver, yo siempre digo, ¿no? El tango se baila de a dos. Todo lo que le pasa a uno de los dos integrantes de la pareja repercute en el otro, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, el otro no me hace cosas, el otro hace cosas y eso tiene consecuencias en mí. Por acá decía alguna de las usuarias, está claro que si fuese al revés, el hombre no podría con un bebé, una casa, un marido, etcétera, no llegaría ni a mitad de día. A ver, yo he conocido casos en los que sí. Lo que pasa es que hay una realidad que es que nosotras estamos como programadas biológicamente para soportar eso, que no quiere decir que todas lo soportan tampoco, ¿eh? Bueno, y quizás estamos un poco programadas para la costumbre yo haría dos comentarios al respecto. En primer lugar, me parece que sí, el hombre está tan tan preparado como la mujer para todo eso. Y en segundo lugar, que todo eso no es patrimonio exclusivo de la mujer. Eso en la pareja se comparte. Claro. La paternidad presente es algo que hoy en día se trabaja mucho, también se trabaja en terapia. Y el varón de la pareja participa activamente de los primeros días y de la crianza y de los primeros meses de ese bebé. Por lo tanto, no es un trabajo femenino, es un trabajo de la pareja, de los padres. Sí, y eso es algo que también hay que ir construyendo, ¿no? A veces pasa eso, que las mujeres estamos muy acostumbradas a ser las que nos hacemos cargo de todo y nos cuesta también delegar. Nos cuesta también delegar y en esa dificultad para delegar está también la facilidad del varón que por ahí está todo el día laburando afuera y que cuando llega a casa... No, y en esa dificultad para delegar a veces también están los choques, ¿no? Porque vuelvo a decir lo mismo, la llegada de un nuevo integrante de la familia es un tercero en la pareja. ¿Sí? Y ese tercero en la pareja el varón lo sufre mucho y eso es lo que determina muchas veces su disminución del deseo sexual. ¿Sí? Entonces, si de alguna manera entendemos que todo lo que pase con el bebé es cuestión de la madre, más aún seguimos relegando a esa función del varón de la pareja. Exactamente. Fíjate que acá nos dicen lo mismo que decíamos nosotros. Para mí ambos estamos preparados para cumplir con esos roles. Creo que depende de la madurez de cada persona y hay que saber delegar. Quien nos preguntaba recién sobre la cuestión del sexo oral y que ya estaba resignado que no sucediera, dice que se le hacía difícil la erección. Lo puso después en un comentario abajo. A ver, esto a veces lógicamente puede tener que ver, y esto es algo que a veces vemos cuando trabajamos algunas disfunciones, con la preferencia. A veces uno tiene la expectativa y la preferencia de que le gustaría ser estimulado de una determinada manera y que cuando no lo obtiene se frustra. Sí, también es cierto que hay formas alternativas de lograr excitación sexual y a veces vuelvo otra vez a la genitalidad. A veces centrarse tanto en la genitalidad hace que los varones a veces no encontremos otra forma de lograr excitación que no sea la estimulación del pene, es más, la estimulación del glande. Entonces, específicamente, sí. Claro, entonces se hace muy difícil no encontrar alternativas. Creo que el desafío es encontrar otras alternativas, no depender de la estimulación directa sobre el pene para lograr excitación sexual. Recuerden los varones que la erección es el signo, es la exteriorización de la excitación sexual. Lo que le está faltando a nuestro compañero ahí que hace la pregunta es tener alternativas para lograr una suficiente excitación que le permita la erección. Claro. Bueno, por ahí nos preguntaban cómo manejar la ansiedad en esos momentos, cuando vos mencionabas lo de la disfunción situacional. Voy a hacer un comentario más con respecto a eso, porque
a mí me consultan frecuentemente sí, y una pregunta es muy algo frecuente. muy interesante. Y porque nuestro público últimamente ha hecho una gran mayoría femenina. Prácticamente 2/3 de nuestro público actualmente es femenino. Entonces, en ese sentido quiero hacer un comentario más, y es que la mujer suele estar muy acostumbrada a que nosotros los varones logramos excitación fácilmente con el estímulo visual, sí. Simplemente con lo que sí, vemos. Señor. Ojo con eso, porque muchos varones, y sobre todo aquellos quienes presentan, como el caso que iniciamos la charla, cierta ansiedad, cierto temor a desempeñarse normalmente, o a desempeñarse con una buena dirección, o a desempeñarse como él espera en una relación sexual, puede requerir de un estímulo más potente. Y allí sí es importante, donde el estímulo táctil, el estímulo sobre los genitales, el sexo oral, los juegos sexuales, después todo lo que hemos hablado alguna vez, los juegos de roles, el uso de juguetes, etcétera, etcétera. Siempre tener en cuenta que los hombres somos muy visuales, pero a veces lo visual tampoco alcanza. Sí, también necesitan mimo, ¿no? Y a veces se necesita un poco más. Mira, Ezequiel saludándonos, diciendo qué capos. Grande Ezequiel. El único capo es tener Ezequiel. A Ezequiel López Peralta conectado mirando esto. El único capo es Ezequiel, que un domingo a la noche se pone a mirarnos a nosotros. No, impresionante. Fíjate que a propósito de lo que vos decías, recién nos preguntaban por qué muchas mujeres están en un rol pasivo y los hombres hacen todo. Y yo complementaría a lo que vos acabás de decir, que según la cultura, o por lo menos nuestra cultura en general, a las mujeres nos educan bajo el precepto de que nosotras debemos tener un rol pasivo, y que tenemos que ser las que recibimos, las que esperamos, y el varón es el que tiene que hacer. Eso es algo que el día de hoy se está rompiendo, ¿no? Pero que a veces es difícil, y que depende del lugar donde te encuentres y de la cultura. Te vas a encontrar con mujeres con roles más pasivos o con roles más activos, ¿no? Y eso también es un detalle a tener en cuenta, ¿no? Sí, así como les pedimos a las mujeres que tengan un rol activo en encontrarse a sí misma, en conocerse a sí misma, y en conocerse cuáles son los estímulos que la van a llevar a disfrutar de una relación sexual y ponerlos en marcha por sí mismas en la relación sexual, y no esperar del varón que eso aparezca. También hay que decirles que el rol pasivo a veces juega un papel muy bueno, pero en otras hay que aparecer con ese rol activo. Fíjate ahí, alguien nos pregunta, después de 14 meses, ya tiene 14 meses el baby, o sea que ya es un niño prácticamente. Sí, es una persona que recién preguntaba por el deseo sexual. El deseo sexual del varón sigue un poco alicaído. Sí, que solamente han tenido relaciones una sola vez, y más por él que por ella, y que ella pregunta cómo recuperar el deseo, ¿no? Bueno, hay que recuperar el deseo sexual del varón, y eso también puede ser un trabajo de la pareja. Recién dije algo, hay que buscar alternativas, no quedarse en lo visual. El hombre es muy visual, pero cuando se le presenta un problema, se le presenta una disfunción, se le presenta un bajón de deseo, necesita un poco más para lograr la excitación. Y es allí donde aparecen las mujeres que tienen un rol más activo y que encuentran alternativas para excitarnos. Sí, ¿no? Y no olvidemos el diálogo como parte también de ese acercamiento, de poder buscar el espacio donde hablar y decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Te gustaría que modificáramos algo? ¿Hay algo que te genera incomodidad? Hay algo que el otro día leía la cuenta de Instagram de Úrsula Sin Tabúes, síganla, la verdad que es una genia. Y había hecho un post con un cartelito muy corto que decía: no tengan relaciones sexuales en la misma habitación que sus hijos, no es bueno para los hijos y no es bueno para los padres. Hay mucha gente que dice, bueno, total no se dan cuenta.
dentro de lo posible, sobre todo inclusive para la pareja. El niño recién nacido lo puede llegar a percibir, esto le puede llegar a generar alguna molestia, independientemente de que no escuche nada. Pero independientemente de eso, también es una tranquilidad para nosotros como padres saber que podemos estar relajados y que el chico no va a entrar en la habitación, que no nos va a ver, que no va a presenciar la escena. Eso también a veces puede ser algo que, qué sé yo, si el niño todavía duerme en la habitación, inclusive teniendo 14 meses ya tiene un nivel de actividad donde puede presenciar escenas, por ahí para él es como difícil, ¿no? Por ahí lo inhibe inclusive. Sí, es muy difícil eso, a veces cuando uno no tiene apoyo por ahí familiar y eso se hace difícil de poder manejar. Pero a ver, el chico puede estar durmiendo en una habitación y nosotros podemos ir a otra y ya está. Sí, bueno, pero siempre y cuando tengamos la posibilidad, se genera, ¿no? todo eso también de que la atención del niño está tan presente en cada uno de ellos que eso sí pasa mucho con las mujeres, ¿no? Que a veces están tan pendientes del ruido en la otra habitación, del llanto posible, del movimiento, que eso también les genera disminución de la concentración y la posibilidad de dificultad para el orgasmo, absolutamente. Porque les impide una buena excitación sexual. Alguien pregunta por ahí, decíamos recién, ¿cómo manejar la ansiedad? ¿Cómo manejar la ansiedad en el momento de la disfunción situacional? Es todo un trabajo que hacemos, ¿eh? Es todo un trabajo. Bueno, fíjate que ahí con lo que vos estabas comentando y lo que comentábamos. No, pero vamos a terminar de contestarle a él. Es todo un trabajo, porque como yo decía hace un rato, tenemos que descubrir cuáles son los elementos ansiógenos más importantes, claro. Poder ver cómo hacer para neutralizarlos. Vos solés hablar de pensamientos negativos y cómo reemplazarlos. El pensamiento repetitivo negativo, las espirales negativas, cómo tratamos de reemplazarlo. De hecho, a ver, esto lo vivo diciendo en el consultorio, me voy a dar el gusto de decirlo ahora en vivo, ¿no? Y que quede registrado. Hay cartelitos por toda la internet dando vueltas diciendo que el poder del pensamiento positivo, que no sé qué, que bueno, sí y no. Se ha comprobado científicamente que para que nosotros podamos anular un pensamiento negativo, necesitamos contrarrestarlo con al menos 3 pensamientos positivos. Ese es el peso que tiene el pensamiento negativo. Por eso es que es tan difícil trabajar la ansiedad. Porque cuando el varón llega a la relación sexual pensando no voy a poder, ya está. Bien. Se fulminó. Entonces, llevándolo allá, ¿no? Lo que dice Florencia es, si el pensamiento negativo es no voy a poder, a veces los ejemplos de pensamientos positivos pueden ser, por ejemplo, cuánto me gusta, qué me gusta de ella, centrarse en lo mucho que me excita. En lo que me excita, o en qué particularmente de ella me excita. Un montón de veces logré erección, ¿por qué no la voy a lograr ahora? Si ella me gusta, si ella me calienta, me erotiza, si la miro, si la toco, si me estimula. Pero claro, lo primero pasa por detectar cuál es ese elemento o esos elementos ansiógenos que producen que llegado el momento se pierda la erección. En algún momento hablan también de la colocación del preservativo, una consulta frecuentísima. Sí. El momento de colocación del preservativo. Bueno, hay muchos tips, hay que buscarle la solución. A veces le solemos indicar que la colocación del preservativo tiene que ser parte del juego sexual. ¿Por qué no lo coloca ella el preservativo? ¿Por qué no buscan formas para la colocación del preservativo sea parte de ese proceso de previa y no como una interrupción? Sí, que sea parte de un juego, que en lugar de ser una interrupción, a ver, yo sé que, a ver, y volvemos al tema del rol pasivo de la mujer, ¿no? Ahí está, claro. Porque inclusive también hicieron una pregunta si la cuestión del rol pasivo también se asocia al tabú que pesa aún sobre la cuestión de la masturbación femenina, ¿no? Y sí, y en parte sí, todavía pesan esos tabúes. Entonces,
es como que está prescrito que el varón en determinado momento, una vez que logró la excitación, se va a frenar lo que está haciendo, va a romper el envoltorio con cuidado, por favor, muchachos, no lo hagan con los dientes, siempre con los dedos, no se muerde el paquetito, van a sacar el preservativo y se lo van a colocar ellos mismos, lo cual a veces corta mucho el momento. ¿Por qué no pensar que sea la mujer la que extiende el brazo hacia la mesita de luz o donde sea que esté el preservativo, lo abre y lo coloca? Incluso, es más, bueno, yo vivo explicando cómo se coloca un preservativo, ¿no? Y es como raro, porque... Conocer bien, que ella conozca bien cómo se coloca un preservativo, bueno, es importante. Es que es importante, pero por eso digo, yo lo vivo explicando y digo que me parece raro explicarlo, porque vos abrís una cajita de preservativos y adentro del cartoncito están todas las indicaciones de cómo se coloca. Pero ¿quién lee eso, no? ¿Quién se le ocurre leer eso? Tiene dibujos, inclusive. ¿A quién se le ocurre leer eso? Fíjate que por ahí nos dicen guardia presente, un beso enorme para todos los de la guardia. De la Mateo, que siempre se conecta, nos dice guardia presente, así que los están viendo. Un gran abrazo para la gente de la guardia del HPC, que deben estar trabajando. Gracias, chicos. Sin parar. Sí, bueno, pero pueden tener el celular ahí en un costadito de la computadora y seguirnos un poco, ¿no? Sobre todo si quieren hacer... Mira, fíjate que nos dicen, ni con anteojos lo puedo leer, pero tiene dibujitos. Con los tampones de las mujeres pasa lo mismo. Nadie se pone a leer las instrucciones de cómo se coloca un tampón, pero mirás el dibujo y te das una idea. Sí, inclusive, no. ¿Por qué no? Que sea el juego del profesor y la alumna y algún día le enseñe a poner el preservativo. Claro, ¿no? Claro. Siempre, el tema es que no se transforma. Hay otra cosa también ahí, ¿no? Que hay cierta resistencia, siempre hay alguna resistencia del varón a usar preservativo. Entonces, eso también genera por ahí algún grado de distracción. Claro. E incluso hasta en algunas situaciones se puede generar hasta una mini discusión, ¿no? Claro. En el momento, no, flaco, lo tenés que usar, lo tenés que poner. Entonces, bueno, sí, a veces es difícil. Eso lógicamente que te saca de la relación sexual y te saca de la concentración y te saca de la excitación. Es lógico que eso suceda. Hay cierta resistencia al uso del preservativo, pero desgraciadamente sabemos que es el único método que es verdaderamente eficaz para prevenir las enfermedades de transmisión sexual, así que úsenlo, muchachos y chicas, se lo ponen ustedes. Sí. Bueno, por ahí decían, se hace con la luz apagada la chanchada, no se puede leer esa cajita hay que leerla antes. No, y no hay por qué hacerlo y la luz, con la luz apagada. Claro, y si la luz apagada es porque soy fulero y si prendo la luz la muñeca inflable se va a espantar. Bueno, léelo antes de entrar a la habitación. Falta John, nos están reclamando a John. Le podemos poner un preservativo a John. Se pierde mucha sensibilidad, a la mujer le pasa también. Mirá, en general no tengo referencia de que a la mujer le pase que pierda sensibilidad si el varón utiliza o no utiliza el preservativo. Sí es cierto que el varón pierde sensibilidad. El día de hoy hay inclusive entre las múltiples variantes de preservativos finos, extra finos y recontra finos. Como todo hay una gran escala de grises, ¿no? Porque hay algunos varones que tienen una gran sensibilidad en el pene y en el glande, y eso provoca incluso que tengan una eyaculación muy rápida. Sí. A muchos de ellos el preservativo incluso les va a ser beneficioso. Otros, en cambio, sienten, como dice ahí alguien, sienten una disminución importante en la sensibilidad usando el preservativo. Para ellos hay algunos especiales, esos que son ultra finos. Bueno, hay para todos los grises de esa escala, ¿no? Sí, está el ultra fino para el que requiere mayor sensibilidad. Están aquellos con retardantes, se llama así, porque tienen un poquito de un anestésico local. Sí, que no es disminuye del todo recomendable.
Sí, ¿por qué no? Sí, puede ser. Si es muy rápida la eyaculación y como... Sí, lo que pasa es que a veces sucede, como tiene un poco de anestésico, a veces sucede con el retardante que dificulte la erección, que se pierde la erección por falta de sensibilidad. Está bien, pero si se puede lograr la erección bien, como dice Flor, si no le dificulta la erección por falta de sensibilidad, porque tampoco te deja sin sensibilidad. El preservativo con retardante puede ser útil para aquellos con eyaculación rápida. Claro. Puede ser utilizado tranquilamente, no tiene contraindicaciones, tiene efecto local, no le va a traer ninguna consecuencia importante. Tengo algunas preguntas por acá anotadas que nos habían hecho. Nos preguntan, ¿puede un hombre fingir un orgasmo, sacarlo duro, lavarlo y continuar como si nada? Yo creo que, lo difícil de esta pregunta es... Vamos por parte. Léeme la pregunta, por favor. ¿Puede un hombre fingir un orgasmo? Esperamos ahí vamos a hacer una pausa. Obviamente sí. Fingir puede. Igual que una mujer, los hombres hay expertos en fingir orgasmo. Claro. Sí. ¿Qué más? Si finge el orgasmo, sacarlo duro, lavarlo y después continuar como si nada. ¿Por qué lo de lavarlo? No sé, es algo que debe haber experimentado la persona que lo pregunta. A ver, lo que yo imagino es que lo que pregunta es si el varón puede tener un orgasmo, puede eyacular, luego de eyacular seguir sosteniendo una erección, ir, lavarse con todo el tiempo que eso significa, que no haya proceso de detumescencia y después seguir como si nada. Mira, eso depende mucho de la edad de quien estamos hablando. Hay gente que se está riendo. Sí, es muy compleja la pregunta. Pero es muy buena la pregunta, eso que vos si realmente tuvo un orgasmo, porque se eyaculó, digamos. Porque dice sin eyacular, pero bueno. Si tuvo un orgasmo, si eyaculó, entra en un periodo refractario. Ahora, ese periodo refractario es muy dependiente de la edad. Claro. Los varones muy jóvenes suelen tener un periodo refractario muy corto. Incluso podrían tener hasta 2 orgasmos sin necesidad incluso de retirar el pene de la vagina. Eso ocurre. Se llama los 2 sin sacarla, qué sé yo, el famoso 2 al hilo. O 2 al hilo, bueno. Obviamente, obviamente si puede ir al baño, higienizarse, volver y volver a tener una erección. Y si tiene un grado de excitación importante, recuperar la erección rápidamente por el periodo refractario que yo hablé, que es muy corto. Obviamente esto le puede pasar a personas muy jóvenes, cuando son más grandes es muy difícil que eso ocurra. Claro. Lo que suele ocurrir con un hombre de 50 años puede ser que esté medicado. Eso puede ser. Hay algunos medicamentos que producen la erección. Y la erección la duración de la erección es dependiente de la dosis del medicamento. Claro. Y no de si se produjo o no se produjo una eyaculación. Entonces, en ese caso, tranquilamente puede ocurrir también. Por ejemplo, lo que dice en el caso de una inyección intracavernosa. Claro, es el caso de la inyección. ¿El varón puede eyacular y seguir teniendo erección? Sí, incluso es la razón por la cual algunos urólogos indican inyecciones intracavernosas para la eyaculación precoz. Mirá. No pensando en el varón eyaculador precoz o no pensando en retardar la eyaculación, sino en mantener la erección después de la eyaculación. Por ahí hay gente diciendo que necesitaría eso. Sí, es muy recomendable, les anticipo que es muy recomendable. Incluso dice que se usa muchísimo en pornografía, en las películas porno. Sí, eso es verdad, dicen que se usa mucho en pornografía la inyección intracavernosa como una manera de seguir manteniendo la erección, sobre todo por tanto tiempo, por el tiempo de filmación, ¿no? Sí, y por las dificultades a veces de lograr una excitación sexual, teniendo en cuenta de que tal camarógrafo, el que ilumina, qué sé yo, la familia, los amigos, están todos, hay un montón de gente que está acostumbrada. No es fácil
no es fácil, no es fácil. Hay un montón de gente detrás de cámara y una característica de los actores porno es que pueden tener la capacidad de excitarse sexualmente a pesar de todo ese entorno. Claro. Bueno, muchos utilizan este tipo de medicamentos para, aunque no se logre una buena excitación, se logra una erección completa, claro, y duradera. Bueno, nos están saludando desde Mar del Plata y nos están diciendo buenas noches desde Mendoza. Mira, y fíjate, nos están haciendo una pregunta acá que coincide con una pregunta que me mandaron por privado. La última pregunta que les hago, ¿es recomendable el sexo anal? Y por privado me habían preguntado tips para el sexo anal. Qué tema, ¿no? Es recomendable. A ver, es recomendable siempre y cuando uno sienta placer, ¿sí? Siempre y cuando uno se sienta bien con el sexo anal y lo disfruten. Sobre todo que lo disfruten los dos. ¿Sí? Esto es... ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? ¿Qué es eso del sexo porno? Anal. Estamos hablando de sexo eso del porno. Sí, claro, se hacen todos los pavos. Sexo anal. Ahora nadie sabe. Interesante lo que me encantó eso que acaba de decir, ¿no? Decía, es recomendable siempre y cuando los dos le disfruten. Claro. Los dos o los tres, bueno, los que estén involucrados en ese momento, ¿no? Ponele. Pero bueno, por privado me preguntaron algunos tips sobre sexo anal y yo generalmente siempre recomiendo lo mismo. A ver, siempre es importante no escatimar con el lubricante. El lubricante. El ano no lubrica por sí mismo, no lubrica como lubrica la vagina. Por lo tanto, necesitamos usar un buen lubricante, todo lo que sea necesario para que la persona que va a ser penetrada se sienta relajada y tranquila. Generalmente en el caso de la mujer, en el caso de que sea la mujer la que va a ser penetrada, yo muchas veces lo que les recomiendo es que antes de la penetración anal hayan tenido por lo menos un orgasmo de clítoris, ¿sí? Porque esto también contribuye un poco a relajar los músculos, ¿sí? A la relajación de los músculos, a estar un poco más excitado con la situación, e inclusive siempre a la persona que va a ser penetrada yo siempre recomiendo mucho que sea quien tiene el control de la penetración. ¿Conviene hacer alguno de esos ejercicios de dilatación previa? Un dedito. Sí, se puede hacer una combinación. ¿Conviene hacer eso o directamente hay que ir a la penetración? No, está bueno, está bueno lo que decís, es parte de lo que iba a ir contando justamente, ¿no? Está bueno también ir haciendo como una previa, como una estimulación previa del esfínter. Primero se puede masajear toda la zona externa antes de pensar en la penetración. Para la penetración con un dedo o para realizar sexo oral en la zona anal, se recomienda que para la penetración con un dedo empecemos masajeando, inclusive distribuyendo, ¿por qué no?, un poco el lubricante. Perfecto. De a poco usar algún se puede usar algún dilatador, algún plug, algún dildo. Todo lo que de a poco vaya siendo un trabajo progresivo. La mayoría de los plugs son muy recomendables porque una vez, viste que los plugs tienen un topecito. Sí. Y tienen como un cuellito finito que es donde queda el esfínter. Donde aprieta el esfínter. Y lo obliga a mantenerse dilatado. Entonces esto muchas veces también facilita la penetración. Pero continúa con la estimulación. Claro, y continuar con la estimulación más importante siempre va a estar en la región perianal y en el conducto anal. Sí, tendríamos que hacer algún tip sex sobre sexo anal. El otro día, ¿qué dice Gustavito? A ver, ¿qué dice? El otro día vi algo. Un amigo mío de Mendoza. Déjame terminar con lo último. Dale. Lo último, que la persona que va a ser penetrada sea la que controla el momento de la penetración, que no sea quien penetra quien
quien toma la iniciativa, sino que vaya manejando los tiempos. Y en el caso de los varones recomiendo un alto nivel de excitación sexual en ese momento para evitar las molestias que genere algún dolor o alguna situación incómoda. El otro día había algo que nunca vi, era algo como una bomba, se succiona, que la apoyaban en la vagina y le succiona la vagina como, de tal forma que se hincha y no sé, ¿le dará más placer eso? Sí, se utilizan mucho, son bombas de vacío pensadas para la zona de la vagina o de la vulva, inclusive también para los pezones. El Satisfyer, ¿no es ese el Satisfyer? El Satisfyer es otra cosa, no, quizás lo que él está preguntando es... de clítoris. Gustavo, decime si lo que viste parece como si fuera una mascarilla de oxígeno. Si parece una mascarilla de oxígeno, es un vacuum. Y puede generar más excitación y puede darle un poco más de placer porque lo que hace es irrigar de sangre la zona, producir más turgencia y eso hace que esté más sensible. Un efecto parecido, algunos reportes hablan que puede producir el Viagra o derivados. Mayor turgencia por mayor circulación en la zona pelviana, mayor congestión pelviana y de esa manera incluso mejorar la lubricación vaginal. Claro. Por acá nos preguntaban, ¿el aceite de coco sirve? Yo tengo entendido. Tengan cuidado cuando empiezan con cosas, las cosas caseras. No, pues es que yo la escuché hablar a la doctora Magirena. Sí. De el aceite de coco, pero el aceite de coco que se consigue hecho tipo pasta, lo usa mucho para la lubricación. Para la lubricación vaginal en la mujer, inclusive lo usa como haciendo bulitos caseros para la lubricación vaginal. Tengan cuidado con eso. Hay tantos geles y tantos preparados farmacológicos que son seguros. Exactamente. Lo que no sé es si el aceite de coco no puede llegar a afectar la estructura del preservativo. Todos los lubricantes que se utilizan son a base de agua y son a base de agua justamente para no alterar la integridad del preservativo. Por acá preguntan, ¿el lubricante tiene que ser algo neutro? ¿Esos de calor frío se pueden usar? Sí, se pueden utilizar según el gusto del consumidor. Siempre que sea lubricante a base de agua es recomendable e inclusive para el sexo anal hay lubricantes que están pensados para el sexo anal y que tienen entre sus componentes, por ejemplo, aloe vera, que dicen que tiene un efecto relajante. Sí, es un vacuum lo que describe Gustavo. Saludos, sí, es un vacuum lo que, viste, te dije. Saludos desde Chinacota, norte de Santander. Saludos, qué lindo, estamos encontrándonos cada vez con más gente. Pero sí, dentro de las opciones, el lubricante va a gusto del consumidor, sobre todo para la cuestión del sexo anal. Y el frío-calor puede ser algo gustoso. Lo que sí es importante es que sean a base de agua. Sobre el aceite de coco escuché de propiedades bondadosas, pero me reservo la cuestión de la interacción con el preservativo. Sí, no conozco. No conozco sobre eso. Así que bueno, pero vamos bien con las preguntas, ¿eh? Sí, se están largando los muchachos. Sí. Yo te hago una pregunta a vos. Sí. ¿Cuál es la consulta más frecuente de las mujeres? La mujer que viene con una consulta sexual. A ver, tengo distintos tipos de consulta. La consulta que llega por derivación de una ginecóloga, de la gente de los servicios de ginecología, que generalmente llegan por ahí con casos de vaginismo, de dispareunia, de dolor en la penetración, ¿sí? Que por ahí son casos más para trabajar en interactividad con el médico que está a cargo y demás, para hacer un tratamiento combinado. Y también me llegan consultas sobre disminución del deseo sexual. Muchas consultas sobre disminución del deseo sexual en la mujer, ¿no? ¿La mujer joven? Sí, de casi todas las edades, te diría. Yo me he encontrado con diferentes edades a la hora de hablar del deseo. Algunas que las podemos asociar a cuestiones hormonales, asociadas a la menopausia, al comienzo de la menopausia.
Y otras, qué sé yo, asociadas con el nacimiento de los hijos, asociadas con determinados momentos de crisis en la pareja, el estrés, como dice Gustavo, por ejemplo. En realidad me he encontrado de todo. Hay pluricausalidad. Te voy a hacer una pregunta, no sé si va a ser una pregunta incómoda. Mira, esto no está preparado, no lo hablamos antes. Ya. Te voy a hacer una pregunta, por ahí, el otro día estaba hablando con la doctora Renati. La doctora Renati es una genia que trabaja en el hospital privado de comunidad, en el área de mastología, y me decía que le consultan frecuentemente, sobre todo a las chicas adolescentes y adultas muy jovencitas, que tienen experiencias lésbicas. Sí. Y vienen y preguntan frecuentemente, tengo experiencia, un poco de orientación. Bomba orientación sexual, ¿no? Dice, no era frecuente años antes. No. Y me vienen muchas chicas y preguntan, yo me siento heterosexual, a mí me gustan los hombres, sí, pero he tenido experiencias lésbicas o he pensado en tener una experiencia lésbica y me gusta la idea. Y le preguntan a la ginecóloga, una pregunta de pasillo terminó haciéndome, yo le digo la verdad, eso para Florencia. Así que acá te la dejo. Arreglate con él. A ver, el día de hoy, no es que antes no había de esas experiencias. Quizás no era algo que le iban a consultar al médico, por ejemplo, y no era algo que se hablaba. Cuando estudié en la carrera de base, en la carrera de grado, en todas las materias que hablábamos de la psicología de la adolescencia, se hablaba de las... Se hablaba de las conductas homosexuales como una forma de conocer la propia sexualidad, ¿no? Uh-huh. Como una forma de tener una experiencia que también ayudaba luego a definir la orientación sexual. ¿Sí? Uh-huh. También ayudaba a definir la orientación sexual, pero que a veces el hecho de que una mujer o que un varón tuviera una experiencia de tipo homosexual no necesariamente lo definía como algo gustoso, sino que era simplemente una experiencia de placer. El día de hoy quizás la consulta es más frecuente o es algo que se dice más abiertamente por una cuestión de que el día de hoy se han abierto mucho todos los panoramas, ¿no? Se han abierto mucho las... la gente está más abierta. A ver lo que te interpreto. A vos decís que esto no es nuevo, que ahora se habla más. Claro, ahora se habla más, no es nuevo precisamente. Yo he escuchado muchas veces. Ahora, esa experiencia lésbica puede ser parte de un proceso de descubrimiento de la orientación sexual. Y por ahí, se definen como heterosexuales, pero tienen, qué sé yo, una pizca de bisexualidad, o se definen como heterosexuales porque el objetivo de esa experiencia lésbica está en generar excitación en una persona del sexo opuesto, por ejemplo. Entonces, el tema es dónde está el motor, ¿no? Si yo tengo una experiencia lésbica porque quiero que vos te excites, lo estoy haciendo para excitarte a vos, no lo estoy haciendo, porque me excita a mí. O me excita por efecto de rebote de que a vos te excita, ¿no? Pero bueno, también es cierto que la experimentación lésbica para la mujer está como mucho más naturalizada y en el varón no. Pero el día de hoy quizás lo que sucede es que está mucho más abierto, las mujeres están mucho... qué sé yo, si una mujer tenía una experiencia lésbica no se lo iba a contar a su ginecóloga. Quizás el día de hoy un adolescente va y lo cuenta. A veces el adolescente lo cuenta como una manera de encontrar una validación del otro lado, ¿no? Que alguien le diga, bueno, está bien, tuviste la experiencia y ya está. Uh-huh. A veces esto ayuda a definir la orientación sexual y a veces es simplemente una experiencia, una fantasía. Como todo esto de la sexualidad, lo mejor siempre es acompañar, ¿no? A la consulta, acompañar a quien... Claro. Tratar de no patologizar
y acompañar en el sentido de, bueno, cómo te fue, claro. cómo te sentiste, cómo lo llevaste, y bueno, de alguna manera, como vos decís, ir desarrollando de esa manera la orientación Exactamente. sexual. Laurita, desde Balcarce. Hola Laura, hay muchas consultas, ¿sí? Porque consultas, nos quedamos en esta charla y... Sí, bueno, ahí nos preguntan por acá, ¿a qué se debe cuando después de tener relaciones hay momentos que da como un dolor, como si fuera los ovarios? Es un dolor fuerte. ¿Eso se debe a qué? ¿Doc? ¿Alguna respuesta? A ver, a veces luego del orgasmo puede generarte una sensación de molestia. En algunas mujeres la misma estimulación, el seguir con la estimulación después del orgasmo, hay mujeres a las que les genera molestia e incluso dolor. Y el dolor se puede extender hasta donde sea, ¿no? Entre las contracciones musculares que ocurren en el orgasmo, ocurren también contracciones musculares que son involuntarias. Claro. Entre ellos también de la musculatura lisa, son músculos involuntarios que tienen ciertas áreas del aparato genital femenino, como el propio útero. Entonces, el útero puede tener contracciones o espasmos relacionados con el orgasmo que puedan dejar un dolorimiento, por decirlo de alguna manera, en el área pélvica, que en general se van después de unos minutos. ¿Sí? ¿Vale la pena hacer una consulta con un ginecólogo o ginecóloga para descartar alguna cuestión que pueda estar ahí molestando? Como todo. Si esto es algo esporádico, se explica de esta manera que lo estoy diciendo yo y no requiere de ningún tratamiento. Ahora, si esto es algo que ocurre en cada relación sexual, puede incluso llevar a una anorgasmia o a un temor al orgasmo por temor al dolor. Bien. Y eso se transforma en una disfunción. Bueno, entonces ahí deberíamos empezar a buscar la manera de evitarlo. Bien. Dice mi primo que para la mujer la experimentación lésbica casi no tiene consecuencias porque, bueno, porque no hay penetración como en el varón, por eso el varón es más reticente. No lo voy a leer así como lo escribiste, amigo querido. No sé si tiene que ver con la penetración eso, ¿no? Bueno... Mirá, en realidad yo creo que la resistencia del varón a tener una experiencia homosexual también está muy marcada por lo que socialmente está aceptado o no. De alguna manera, la sociedad acepta más el acto lésbico que el porno gay, por ejemplo. El porno lésbico puede ser muy consumido, mucho más consumido que el porno gay, estadísticamente hablando. Sí. Y de alguna Digamos manera, que el porno lésbico es consumido por heterosexuales. Sí, hay muchos varones que, por ejemplo, se excitan mucho viendo dos mujeres interactuando sexualmente. Sí, pero ¿y eso motiva a veces a una mujer a tener un encuentro lésbico? Como te decía antes. Es difícil de relacionar una cosa con la otra, ¿no? Pero es que como yo te decía recién, si el motor de la excitación está en saber que si yo lo hago, vos te vas a excitar, lo haces nada más que para que el otro se excite. Claro, pero aquella persona que consulta a la ginecóloga y le transmite esto, no creo que sea... Mirá, puede ser, por eso te digo, puede ser simplemente una experiencia que la tuvo aisladamente, puede ser una experiencia que la tiene y le excita, pero que de todas maneras se sigue definiendo como heterosexual, porque a la hora de elegir una pareja amorosa, una pareja estable, elegiría, por ejemplo, una pareja heterosexual. Yo un poco me voy a retrotraer a 1950. Alfred Kinsey hizo la encuesta más grande en sexualidad que existió hasta ese momento y que todavía usamos como referencia, y él puso 3 columnas, ¿no? La columna de la homosexualidad exclusiva, de la heterosexualidad exclusiva y el punto medio donde están todos los grises. De la bisexualidad exclusiva. Sí. Y a partir de allí había una línea en diagonal que mostraba toda la escala de grises. Claro. Así que bueno, un poquito les recomiendo leer un poquito a Kinsey y su escala de grises en lo que hace a la orientación sexual. Si bien, por supuesto, él ignoró la asexualidad y algunas cositas que hoy en día son más frecuentes. Claro.
Bueno, pero por eso, o sea, puede ser simplemente una experiencia, puede ser solamente una fantasía, puede ser algo que ayuda a definir la orientación, sobre todo teniendo en cuenta que en un adolescente todavía vamos a hablar de una sexualidad que todavía está en formación, que todavía está empezando a gestarse. Entonces, desde ese lugar podríamos pensar que todavía no tenemos definido exactamente qué es esa conducta. Y como vos decías, acompañar, ¿no? Yo tengo por acá anotada otra pregunta que nos hicieron vía privada. Nunca tuve un orgasmo, es normal. Es una persona de 72 años y dice que no tiene pareja. A ver. Yo fui muy severo cuando respondí esta pregunta y puse inmediatamente no es normal. No, a ver. Decime vos si estuve muy mal. Claro, lo que pasa es que viste que los psicólogos siempre hacemos una contrapregunta. Claro, sí, si ustedes... Yo me pregunto si esa mujer tuvo alguna vez una pareja que la acompañara en el proceso de lograr un orgasmo, o si ella, sobre todo teniendo en cuenta la edad y todo esto que decíamos de cómo nos enseñaron a ser pasivas durante toda nuestra vida y es casi un mandato social, o si ella trató de buscar su propio orgasmo, ¿no? Y el tabú de la masturbación que hizo que muchas mujeres no se conozcan. Yo he trabajado con ginecólogas que me decían que a veces ponerle un dibujo, una foto de libro o algo y decirle, mira, una vulva es así y tiene estos elementos, muchas mujeres se quedaban... bueno, el ejercicio del espejo. Se quedaban anonadadas diciendo, yo tengo todo eso ahí. Pero, a ver, el típico ejercicio del espejo, que lo indiqué miles de veces, bueno, vas a ir a tu casa y en un momento que estés tranquila te vas a poner un espejito y vas a conocer tu propia vulva. Claro, eso... por ahí digo, por los 72 años de la que pregunta. Claro, ¿no? pero pregunta, ¿es normal? Yo no sé si ponerle un catálogo de normal o patológico. Quizás no tuvo la suerte de encontrar una pareja en su vida o no tuvo el coraje de tratar de descubrir su cuerpo para para lograr o no el tuvo orgasmo, que lo más probable una educación sexual adecuada. Exactamente. Bueno, seguimos hablando de la importancia de la educación sexual, ¿no? Así que bueno, no sé qué hora es, mira, estamos ahí ya. ¿Se te hace tarde para ir a un lado? No, pero no sé, yo veo que por ahí no hay muchas más preguntas, entonces no sé si ya ha pasado hora de consulta, ¿eh? Sí, ya podemos pasar a cobrar. A ver, si vamos a cobrar, ahí al costadito tienen un corazoncito que cuando ustedes lo marcan, eso les sigue avisando a la gente que nosotros transmitimos. Una vez que terminemos la transmisión, pueden ponerle un like, hacer un comentario, compartirlo con alguien. Yo siempre digo, bueno, si te gustó, compartirlo, y si no te gustó, compartíselo a alguien que no te banque. Si no te gustó, mandáselo a tu suegra. Claro. Total, a nosotros siempre nos sirve la difusión. Y ese puede ser la manera en que nosotros logramos seguir llegando a la gente con esto que tanto nos gusta, ¿no? Así que esa sería la manera de cobrar. Muchas gracias, disculpen de molestarnos un domingo. Intentamos el viernes, pero tuvimos algunos inconvenientes con internet. Sí, con la conectividad. Pero bueno, a veces ocurre, así que aparecimos en domingo. Sí. No me desagrada esto del domingo. No, bueno, lo del domingo. Final del fin de semana, ya en la camucha algunos. Sí. Ya esperando iniciar mañana la semana laboral. Que lo despidamos nosotros el fin de semana no me parece feo. ¿Qué dice? No. Yo pago por show de stripper, alguien quiere show de stripper. No, está difícil para shows Mar del Plata. Sí, estaba muy difícil. Yo a ver, lo único que te iba a agregar, que bueno, ahora me voy a acordar, es esta cuestión de que, bueno, ya se me fue. Bien. De que la difusión para nosotros es importante, nos sirve,
Y recuerden, sí, ahí está. Y lo que iba a agregar, hoy estamos de guardapolvo porque queremos hacer un agradecimiento especial a la gente de ambos dos MDQ. Después en la historia los vamos a etiquetar para hacer el agradecimiento. Claro, me había olvidado, tenemos quien nos viste hoy. Hoy nos vistieron los chicos. Estamos como Mirta Legrand. Claro, hoy estos guardapolvos, por eso también pensamos en el consultorio virtual, no fueron parte de la gentileza de la gente de ambos dos MDP. La verdad que hermosa indumentaria de trabajo para el personal de salud, así que altamente recomendable, nuestro gran agradecimiento. Gracias. Después en historias los vamos a etiquetar también para saludarlos y para que ustedes puedan dirigirse hacia allá. Recuerden por último visitar el canal de YouTube. Recuerden que ahí ponemos, aparte de estos vivos que los grabamos y los subimos a YouTube, sí, señor, también tenemos otro material más breve que compartimos directamente por ese canal, así que no olviden seguirnos por todas las redes. Por todos lados, sí, por señor. Todo donde queremos de alguna manera llevar información de medicina sexual. Sí, señor. Y como siempre digo, estuvimos tiro la gacetilla, estuvimos cerrando el capítulo de medicina sexual, sí, de la Sociedad Argentina de Urología. Un orgullo para nosotros. Nos dieron todo el show, como dice ahí el amigo, no fue de stripper, pero nos dieron toda nos dieron todo el protagonismo para hablar. La exclusividad del cierre del año de esta sociedad de nivel nacional, que la verdad que es maravillosa, que tiene a gente como Juan Carlos Kuznetsov, a gente como Miguel Rivero, son número uno, grandes, si sigo nombrando me voy a olvidar de alguien, muy grandes de la medicina sexual argentina, así que para nosotros fue algo muy importante. Sí, muy y esta semana tenemos el Congreso Argentino de Urología, donde vamos a presentar nuestro modelo de terapia sexual para los pacientes oncológicos, sobre todo los pacientes con cáncer de próstata, así que seguimos trabajando no solo llevando a la gente nuestros conocimientos, que es lo que hacemos habitualmente por las redes sociales, sino también en el ámbito científico con nuestros pares y sí, con señor. Mucho éxito, gracias a Dios. Por ahí leo que dicen unos cracks como siempre esta pareja, los miramos en cada vivo y esto me da un buen puntapié para decir gracias de corazón, porque si ustedes no estuvieran ahí no tendría mucho sentido que nosotros estuviéramos acá. Y esto no es nada más ni nada menos que nuestro proyecto de trabajo, lo que soñamos con hacer, con poder seguir formándonos y creciendo a nivel profesional para traerles la mejor información y los mejores profesionales, que ya la semana que viene tenemos una entrevista muy interesante. ¿Sí? Mirá vos, y más adelante les vamos a contar. Estamos muy cerca de las fiestas. Ahí la gente tiene más tiempo libre, entonces al revés de lo que la gente piensa, nosotros vamos a trabajar más con todos ustedes, haciendo más vivos, haciendo más comunicaciones, sí. ¿Vamos a brindar a las 12? No sé si tanto como brindar a las 12 en vivo, pero vamos a estar muy presentes en estas fiestas. Algo vamos a hacer. Bueno, de verdad, muchísimas gracias por estar ahí. Acuérdense, like, comentario, compartir, etiquetar a un amigo. Todo eso nos ayuda a llegar cada vez a mucha más gente. Gente, de verdad, gracias de corazón y buenas noches. Que tengan muy buenas noches y buena semana.